seminario de posgrado. Hoy le corresponde a Santiago Bautista Rosales presentar sus avances de trabajo de tesis, que es moderador y arquitectura de votación electrónica móvil. Bien, entonces escuchemos la presentación. Gracias. Primero, una disculpa por un pequeño incidente por allá. Estamos aquí. Bueno, el contenido de esta presentación, primero hablaré brevemente acerca de los antecedentes de lo que involucra el tema, que es el voto electrónico, la problemática y el planteamiento del problema. Después está la hipótesis, la justificación, la propuesta de solución, que es el modelo y la arquitectura, los objetivos que se pretenden lograr, el general y los específicos, y por último los avances. Bueno, en cuanto a los antecedentes, el voto electrónico se clasifica en dos aspectos, en el sentido amplio y en el sentido estricto. En el sentido amplio involucra todo el proceso que se tiene que seguir para poder emitir el voto. Y en el sentido estricto es el hecho meramente de acudir a emitir el voto, nada más. Bueno, en la literatura encontramos los sistemas de voto electrónico que se han considerado desde que se adquirió esta terminología del voto electrónico. La primera es la tarjeta perforada, que ya data de muchos años, que más que electrónico fue un mecanismo mecánico. Después está el aparato lector, que involucra todavía un poco la tradición manual de votar, que es papel y lápiz, y con ayuda de un aparato electrónico que era el lector óptico, que ayudaba a leer pues el rellenado de los óvalos o de ciertos caracteres. Los aparatos de grabación directa, que vienen siendo los dispositivos especializados en el voto electrónico. Y por último está el voto electrónico remoto, que es, por definición, pues es aquel que se hace a distancia, ¿no? A través de cualquier mecanismo. Dentro de del voto electrónico remoto, está el voto electrónico por medio de internet o de alguna red, que es el que yo voy a tomar en cuenta. Bueno, para el tema de tesis, bueno, los aspectos a contemplar en el modelo, por una parte está la parte de seguridad, y por otra parte está la parte jurídica, la regulación jurídica. En la parte de la seguridad, bueno, primeramente algunos términos que vamos a hacer uso es la criptografía. Primero es la ciencia de ocultar el contenido de los mensajes de forma segura, y otra definición también es que es el estudio de técnicas matemáticas relacionadas con aspectos de seguridad de la información, tales como la autenticación de identidades y de datos. También tiene que ver la confidencialidad y la integridad de los datos que en este caso se van a enviar. Algunos autores que han tratado sobre, bueno, que hablan sobre la seguridad en los datos, en los sistemas, dicen que tiene que tener estas características al menos. La primera es la confidencialidad, que se refiere a que los datos de los usuarios van a estar protegidos y solamente aquellas personas que tengan pues los privilegios o los permisos van a poder accesar o modificar, en dado caso, los datos de los usuarios. Después está la integridad de datos, que se refiere a que los mismos datos de los usuarios no van a ser modificados, borrados, o que en general nadie pues pueda hacer mal uso de ellos. También está la parte de autenticación. Esta parte se refiere a validar que el usuario es realmente quien tiene permiso, ¿cómo se lo digo? Es realmente quien dice ser. Y la parte de no rechazo, que también se le llama no repudio, es que
el usuario no pueda negar que envió cierto tipo de información y que a su vez la entidad que recibió esa información no pueda negar haber recibido esos datos. En cuanto a los requisitos esenciales, pero en el voto electrónico, pues también está la autenticación en primer lugar, está el anonimato. Esto se refiere a que no se pueda vincular al usuario, al que va a emitir su voto, con su voto, ¿no? O sea, por quién votó, que no que haya algún mecanismo que haga que no se relacione y que no se pueda saber eso. La otra está la justicia, se refiere a que se apegue a las normas jurídicas o a las normas dentro de la institución en la que se esté llevando a cabo la votación. La siguiente es unicidad. En este caso se refiere, por ejemplo, en una votación política, que solamente una vez puedas votar por un candidato, que no puedas votar más de una vez. También está la verificación. Esto se refiere primero a que el usuario pueda verificar que su voto ha sido contabilizado y en segunda, que también se puedan verificar los resultados generales de la votación. Después está la precisión, se refiere a que se procure el mínimo rango de error en cuanto a al conteo. Y por último está la simplicidad. Esto se refiere a que el sistema que van a utilizar los votantes no sea amigable para ellos, que no necesiten de algún curso o alguna capacitación previa para poder usarlo, que sea muy intuitivo para ellos. Bueno, eso fue en cuanto al aspecto de la seguridad. Ahora, en cuanto al aspecto de la regulación jurídica, hay las formas generales de regular legalmente el voto electrónico son dadas por diversos mecanismos. Aquí, por ejemplo, las formas de regular legalmente el voto electrónico oscilan dentro del sistema orden jurídico electoral de los distintos países, por ejemplo, en los que ya se ha llevado a la práctica esto. Algunas de las formas en las que se puede regular legalmente son estas, que son los preceptos constitucionales, leyes constitucionales, leyes electorales sustantivas, leyes electorales adjetivas, los artículos transitorios de decretos, los acuerdos o resoluciones de organismos electorales, los decretos legislativos y las ordenanzas estatales o municipales. En el caso de México, la antepenúltima y última son las formas en las que se ha venido dando la regulación en el voto electrónico. Las principales disciplinas jurídicas con las que se vincula el voto electrónico, pues primeramente son estas tres, que son los derechos fundamentales. Lo voy a explicar hacia allá. Eso se refiere a todos los derechos que por la Constitución tenemos, o nosotros como mexicanos somos acreedores. En este caso son los derechos políticos electorales del ciudadano. Esto se ve reflejado en nuestro derecho a votar, siempre y cuando con cumplamos ciertos requisitos, ¿no? Por ejemplo, ser mayores de edad. Después está el derecho constitucional. Esto va más enfocado hacia las instituciones que se encargan de llevar este tipo de procedimientos. Después están los medios de control constitucional. Esto se deriva en el derecho procesal electoral y se ve reflejada cuando surgen aquellos casos
que son como excepcionales, por ejemplo, los que son causales de nulidad electoral, o sea, en los casos en los que se va a anular el voto, y los medios probatorios electorales. Después está el derecho penal electoral, y en esta parte se tiene que ver con los delitos informáticos, o sea, delitos informáticos y electorales. Bueno, y todo eso se tiene que considerar para el voto electrónico. Ahora, los derechos político-electorales del ciudadano. Primero está el derecho constitucional, que les mencionaba hace rato, que es su derecho a votar, que deriva en los derechos político-electorales del ciudadano. Y todo esto conlleva dos partes. La primera son los requerimientos constitucionales del voto, que es que el voto es universal, libre, secreto y directo. Y por la otra parte están los requerimientos legales del voto, que nos dice que el voto va a ser personal e intransferible. Todos estos requerimientos se tienen que tomar en cuenta para el voto electrónico, al menos aquí en nuestro país. Los requerimientos constitucionales del voto electrónico que les mencionaba en la lámina anterior, que sea universal, implica que, por ejemplo, en el artículo 34 de nuestra Constitución, dice que, bueno, uno de los puntos que dice es que al menos se tiene que tener 18 años y también tener un modo honesto de vivir. Y bueno, vienen otras pautas más. El que sea libre implica que el ciudadano pueda votar por la opción de su preferencia, de manera consciente e informada, sin que persona alguna pueda ejercer presión o que la condicionen a recibir ciertas cosas, ¿no? Que el voto sea secreto es que el ciudadano emite su voto privado y ninguna persona puede requerir información sobre el sentido del mismo, o sea que nadie puede, bueno, sí pueden, ¿no? Nadie debe preguntarnos por quién nosotros hemos emitido nuestro voto. Y que el voto sea directo, eso implica que el ciudadano acude a votar personalmente, o que lo hace él personalmente y no por medio de alguien más. Bueno, en México, hasta ahorita lo que se tiene, según el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, los grados normativos que pueden regular el voto electrónico en México son estos. Primero, las cuestiones de administración electoral. Segundo, la introducción gradual de nuevas tecnologías a los procesos electorales. Esto se ha venido dando por medio de varias pruebas piloto que se han tenido con diversos mecanismos electrónicos en diversas entidades del país. Después están las posturas de los actores políticos. Esto se refiere a los diversos partidos políticos que tenemos en nuestro país. También están las decisiones de los órganos legislativos, que son los que se van a encargar de hacer algunas reformas para que el voto electrónico sea contado como parte del conteo, que los resultados puedan ser contados y validados para una elección. Después está la dependencia tecnológico-electoral. Después están las consideraciones de logística electoral y consideraciones presupuestales. Y bueno, teniendo en cuenta todo eso, pues hay diversos actores que han propuesto algunos protocolos del voto electrónico. Aquí lo resumí en una tabla. Estos son los puntos que ellos toman a consideración principalmente para sus modelos. El que yo propongo es el último, el que está en la última columna, y bueno, podemos observar que en precisión, simplicidad, apego a la ley, verificabilidad, privacidad, esquema, bueno, que sea
su modelo basado sobre un esquema de red, en este caso internet, basados en redes inalámbricas. Ellos en realidad no lo especifican, solamente lo dejan abierto en esa parte. Y ninguno de ellos pues ha hecho pruebas en dispositivos móviles. O sea, lo han hecho a través de internet, pero no en un dispositivo que tiene pues un poco más limitadas sus capacidades. Bueno, con todo esto el planteamiento del problema es el siguiente: proponer un modelo y una arquitectura de votación electrónica para un esquema que incorpore aspectos de autenticación y de seguridad en medios móviles y brinde transparencia a lo largo de todo el proceso. La hipótesis es que la votación electrónica se lleva a cabo por medio de dispositivos dedicados a la recepción del voto, o bien por medio de Internet mediante un mecanismo sencillo de autenticación, por lo que se podría establecer un modelo que haga uso de los dispositivos móviles con los que cuenten los usuarios y que también contengan mejores métodos de autenticación. Pues la justificación sería que se requiere actualmente de modelos de seguridad que permitan a un usuario de una red móvil que se identifique y autentifique de manera segura para así se le puedan brindar los servicios a los que de acuerdo a su perfil tenga derecho. Y también es necesario que las elecciones electrónicas no necesiten de dispositivos especializados como se ha hecho hasta ahora en la recepción del voto, ya que esto genera más gastos, que suelen ser muy caros, y no resuelve de todos los problemas inherentes a esta problemática. Algunos de estos problemas que todavía se presentan es la geografía. Con esto se refiere a que todavía el usuario, el votante, tiene que acudir a un punto, tiene que desplazarse a un punto para poder emitir su voto. La otra es la capacitación. Por ejemplo, si se usan las máquinas, las urnas electrónicas, sí tiene que haber cierta capacitación para los que van a estar en la casilla. También los costos asociados que esto lleva y la logística en cuanto a todo el proceso de la votación. También la verificabilidad es todos los autores lo manejan como un tema un poco complicado, ya que solamente se puede realizar al término del periodo de votación. Por eso es vital que haya transparencia a lo largo de todo el proceso y más a la hora de que el usuario pueda ver reflejado su voto y no se tenga que esperar hasta el final del proceso de la votación. Por todo esto es necesario proponer un modelo que involucre los recursos con los que ya cuenta un usuario, es decir, un dispositivo móvil. Bueno, este es el modelo propuesto. Consta de 4 capas. La primera es la facultad o derecho de ejercer el voto. La segunda son los principios que rigen el voto. La tercera son las garantías procedimentales y la cuarta capa son las garantías de servicios. De acuerdo a lo que les mencioné anteriormente de los requerimientos que se tienen que cumplir para que se pueda garantizar el voto, son estas características: universal, libre, directo y perdón, aquí es secreto. ¿Qué involucra cada capa? Bueno, la primera, que es la facultad o derecho de ejercer el voto, esta implica pues una etapa de registro de votantes, de validación de votantes y también, bueno, eso es previo a la votación. Al momento de que el usuario quiera emitir su voto, pues está la identificación del votante a través de un usuario y contraseña, en este caso nada más para la identificación. En la segunda capa entran los principios que rigen el voto y en esta parte está la fase de autenticar al votante y también aquí se especifican los principios del voto que involucra lo que les decía, libre, igual y secreto.
La tercera capa es la emisión de certificados y documentos. Van a ser, por ejemplo, el certificado de autenticación, el certificado de votación y aquí también entran los aspectos legislativos que regirán el proceso de la votación de acuerdo con la legislación del país o la entidad que esté organizando la votación. Y la cuarta capa son los garantes de servicios. Esta pues va a estar distribuida a lo largo de, bueno, involucra a todas las partes, porque son los servicios que se le van a brindar al usuario. Y en esta se especifican las garantías que debe cumplir cada procedimiento especificado dentro de la votación. Por ejemplo, la transparencia, la verificación, la integridad de la información, o sea, de los datos, y también una comunicación segura. El objetivo general es desarrollar un modelo de votación electrónica que proporcione un esquema de seguridad que pueda ser aplicable sobre medios móviles sin dejar de lado la normatividad del voto. Los objetivos específicos son diseñar el modelo, desarrollar dicho modelo, generar una arquitectura de acuerdo con el modelo para poder implantarlo en un sistema que va a derivar en un caso de estudio que es una urna electrónica móvil, probar el modelo en dicha arquitectura con el caso de estudio y por último generar las conclusiones y recomendaciones del voto electrónico sobre medios móviles. Bueno, esta es la arquitectura que no está completa, pero lo vimos ahorita. Bueno, y aquí integro cómo es la descripción, cómo entra cada capa del modelo en dicha arquitectura. Esta es la primera capa, que es la facultad o derecho de ejercer el voto. Aquí está la fase, como les mencionaba, de que el usuario, por medio de su dispositivo móvil, pueda acceder a una aplicación que va a ser la aplicación para poder votar. Accede, aquí está la aplicación del voto, pero el usuario primero se tiene que identificar y autenticar. Entonces, el usuario manda todos lo que necesita, bueno, los datos que se le requieren para poder autenticarse con este tercer organismo, que va a ser un organismo validador, que se va a encargar solamente de registrar a los votantes, primeramente ver que cumplan con los requisitos para poder emitir su voto, ¿no? Después, este organismo también le va a dar al usuario un certificado de voto. Esto es como un permiso para que pueda votar, como un comprobante de que cumplió con los requisitos. Y bueno, al momento de la votación el usuario ingresa esto y este organismo se encarga de autenticar al usuario, o sea, de verificar que el usuario sí es quien dice ser. Entonces, al momento de comprobar si sí o si no, va a mandar pues la respuesta a la urna electrónica móvil y esta, pues la respuesta se va a ver reflejada en la aplicación a la que va a estar accediendo el usuario. De acuerdo, bueno, va a poder ver si la autenticación fue exitosa o no. Si fue exitosa, pues obviamente va a tener acceso a poder votar. Si no, pues se le mandará un mensaje de que la autenticación no fue exitosa y pues tal vez, por eso no lo defino, tal vez le digan intenta de nuevo, eso ya son cuestiones menores que se tienen que ver, ¿no? Después está la segunda capa, que son los principios que rigen el voto. En esta fase, en esta capa va a involucrar todos la parte legislativa, o sea, todas las normas que se tienen que seguir de acuerdo al tipo de votación que se esté llevando. Y la tercera capa son las garantías procedimentales. Esto tiene que ver con
todos con todos los esquemas que se tienen que ir siguiendo a lo largo de como el proceso interno que se va a ir llevando aquí en la urna electrónica móvil. Esto implica desde, por ejemplo, lo que les mencionaba al principio de que el voto tiene que ser anónimo, ciertos mecanismos para desvincular al usuario con su voto, los permisos que se le van a dar al usuario de acuerdo a su perfil de usuario. Esto es porque a veces, por ejemplo, hay votación, no sé, por ejemplo, estatal, y también ese mismo día para ciertas zonas hay votación para delegados locales, ¿no? O sea, ya dependiendo del tipo de votación. Y por último están las garantías de servicios. Esto tiene que, bueno, esta capa va involucrada a lo largo de toda la arquitectura, porque se va a encargar de que, por ejemplo, la comunicación pueda asegurar el canal de comunicación, también que los datos del usuario puedan ser encriptados y asegurados de alguna manera. Bueno, en cuanto a los avances, pues ya tengo la fase para simular, porque ahorita pues el organismo validador tendría que ser dado por algún tercero, pero para poder simular la urna electrónica, pues ya tengo el diseño de la base de datos para el registro de votantes y también la identificación de usuario a través de un nombre de usuario y contraseña. En la segunda capa está la autenticación del votante por medio de la firma electrónica, también la implementación del algoritmo RCA para autenticación a través de un dispositivo móvil. En la tercera capa, la emisión de certificado de autenticación de usuario y también los aspectos legislativos. La verdad son bastantes, pero hasta ahorita los que llevo son el aviso de privacidad, que es pues salvaguardar los datos del usuario, y seguridad en el envío de datos, el voto secreto, que es la confidencialidad, por medio de un mecanismo que se llama firmas ciegas. Y en la cuarta capa está la verificación de autenticación, la verificación de votación por medio de un certificado digital y la comunicación segura a través de la implementación del algoritmo AES, que es por el canal, del algoritmo AES en el canal de comunicación. Y bueno, eso sería todo. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta, comentario? Una pregunta. Alguna vez yo he activado para ir a algún congreso o algo, mi nombre, mi password, y ya me queda el registro. Después me dicen, yo también, porque en el mío no funciona, entonces se lo paso al otro, y pone su login y su password y se registra. ¿Eso también va a poder pasar con un solo celular o va a ser por persona? Hasta ahorita sí puede ser con la parte de que varios usuarios puedan acceder desde el mismo celular. Ahí entra otra parte que yo tenía contemplado, pero la verdad es que es mucho la parte de biométricos, que se pudiera accesar de alguna forma, pero la verdad es otro tema muy extenso. Entonces eso sí lo tenía contemplado, pero por el tiempo y por la magnitud ya lo dejé de lado de cómo trabajaba. Pero sí, la idea principal era que solamente se vinculara con un usuario a un equipo móvil. ¿Yo, Darío?
solución para evitar personas sin voto? O, por ejemplo, tú habías dicho que puede que en un momento no puedas votar ahorita y después... que por ejemplo que no haya sido exitosa su autenticación. ¿Te puedes quedar sin personas votadas? Puede ser, si la autenticación no fue correcta, sí. Entonces un usuario, un votante se puede quedar sin voto. Sin emitir su voto. ¿Sin emitir su voto? Si no hace la autenticación correcta, sí. Entonces ahí, ¿cómo sería legalmente? ¿Contra quién se va el usuario? ¿Contra quién? Sí, porque si eso fuera para elecciones importantes, el voto es universal y debe poderse. Tienen derecho, sí. Ahí entra la parte que exponía de la... ¿Puedo ir a la diapositiva? Aquí está. A la parte de derecho penal electoral, que de hecho ya se contemplan, aún no formal, pero sí se contemplan los casos en los que son los delitos informáticos electorales. Porque, por ejemplo, si un usuario tal vez no se pudo autenticar, fue porque alguien más intentó acceder como él. Entonces, ¿no? Yo tengo una duda sobre el diagrama número 14 que dice modelos superiores normal, que sean entrados de normalidad. Eso yo no entendí qué significa. Ajá, sí, exacto. Por ejemplo, los grados de normalidad o normativos, ¿qué significa? Y pues cada uno de ellos que... ¿A qué se refieren los grados normativos? Sí. Ok, se refieren al grado, se refiere de que, por ejemplo, la dependencia tecnológico electoral, ¿no? Tal vez, y de hecho hay, por ejemplo, ya diversas propuestas para que se pueda implantar el voto electrónico, o se ha tomado como parte real del voto en México, ¿no? Pero siempre va a haber, en este caso, por ejemplo, las normas jurídicas, aquí están las cuestiones de administración electoral. Por ejemplo, esas son, o las normas jurídicas que se tienen que crear, pues están más arriba, ¿no? O sea, se refiere a grados de jerarquía, pues puede ser de jerarquía, porque tal vez, aunque haya una propuesta muy buena, si no se aprueba o no se hacen las regulaciones necesarias a un nivel más alto, a nivel político, jurídico, entonces pues simplemente ahí se va a quedar, ¿no? Entonces por eso son grados que se tienen que ir llevando, que tienen que hacer un conjunto para que se pueda dar esta parte de que se implemente el voto electrónico. Eso se refiere con grados, de que unos son tal vez muy básicos, por ejemplo la logística en el proceso, ¿no? Tal vez para nosotros suena fácil, ¿no? ¿Por qué no lo implementan si así se reducirían gastos, por ejemplo en papel, en muchas cosas? ¿Por qué no lo hacen, no? Entonces a eso me refiero con grados. Si ya hay esto, por acá arriba hay otras personas que también tienen que hacer su parte para que se pueda regular. Y dentro de tu lámina ya vienen así los grados, o sea, primero tengo que, bueno, el grado más alto sería cuestiones de administración electoral. No. O hay grados internamente dentro de ellos. Es que, bueno, es que tal vez me faltaría separar eso, ¿no? O sea, las cuestiones legislativas, a qué grado están, y las cuestiones tal vez
tecnológicas, y tal vez en la parte intermedia, el grado intermedio sería cuando se conjunta. Sí, tal vez esa me faltaría explicarlo así, porque bueno, este autor sí tiene varias investigaciones acerca del voto electrónico. No lo maneja sin gráfica ni nada de eso, ¿no? Solamente dice que a la conclusión que ellos han llegado, porque es un grupo de investigadores, es que para que se pueda implantar el voto electrónico en México, se tienen que considerar principalmente estos aspectos. Pero considera la corrupción en este país. Considera la corrupción. Porque es un funcionario que llega y contempla también las tarjetas sanitarias. Es que, de hecho, todas las propuestas, todos procuran la no coacción, todo eso, ¿no? Pero en realidad, así garantizarlo no se puede. Es algo que no se puede. Bueno, pero esa es la primera vez porque después lo vamos mejorando. Ajá, exactamente, ¿no? O sea, todo lo que buscan es decir, si tienes por aquí una debilidad, pues ya vi cómo es, entonces buscas cómo atacar esa parte. Pues aquí en México cuando surgió el IFE era muy fuerte y ahorita el IFE Sí. hay que ver. Exacto. Joven, el IFE es un instituto. Ya la gente lo confía mucho. Y eres joven, te han inyectado dinero. Sí. Ya se va a renovar. Ya se va a renovar. Ya no va a venir. Ok, ¿algún comentario más? ¿Pregunta? A ver. La plataforma del dispositivo va a ser indistinta para la aplicación. Hasta ahorita solo he estado haciendo pruebas con Android. Pero pues sí, la idea es que pueda abarcar a todas las plataformas de los usuarios. Y también no sé si has considerado el hecho de que, por ejemplo, tuvieras una cantidad muy grande de usuarios que puedan estar interactuando con la aplicación, ya que no sé qué tan escalable sería la arquitectura que estarías proponiendo. Sí, esa también la había considerado, por ejemplo, en el tema de la concurrencia, ¿no? Entonces, la verdad es un tema también bastante grande. Sí, tendría que, sí está considerado, pero yo no me voy a meter pues en esa parte de la concurrencia, porque la verdad sí es otro tema, pues es un poco complicadillo. Entonces, sí están las consideraciones que he llevado hasta ahorita de la concurrencia y cómo va a estar. Y bueno, otra pregunta nada más. Comentabas también hace rato que una persona solo podría vincularse con el móvil. Eso también está muy ligado al algoritmo RSA que preguntas para la competición. Sí, por lo de la firma electrónica, sí. Ahora, tal vez me falta algún mecanismo de poder dentro de la firma electrónica que pueda ligar algo único del dispositivo. Tal vez de esa forma en vez de biométricos. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, yo tengo dos. Puedes pasar a la página 13, creo. 13. Así. Ahí dice requerimientos constitucionales del voto electrónico. Ajá. Y al final dice, el ciudadano acude a votar. Y entonces, ¿para qué necesita el móvil? ¿No? Se tiene que ir a... Bueno, a es votar. que esto es tal cual está en la Constitución ahorita, ¿no? O sea que se tienen que cumplir estos. De acuerdo a las investigaciones que se han estado haciendo en cuanto al voto electrónico, el voto electrónico, nosotros tratamos de tal vez no de que ya acuda a cierto, que sea tan literal, ¿no? De que se desplace a un cierto lado a emitir su voto, sino con los diversos mecanismos de seguridad que en donde esté lo pueda hacer. Sí, Otra dice, ¿no? Ahí se refiere a que es personal, ¿no? ajá. El ciudadano acude a votar, pero que es
personal. Pero entonces Es, no les acude. no. Acude a su celular. Así es, Pero, ajá. bueno, no sé, es que según eso son requerimientos constitucionales para el voto electrónico, pero el voto electrónico como tal no está implementado en el ámbito de En la del dispositivo Constitución. móvil. Entonces, por esa razón viene esa parte, porque normalmente se tiene la máquina para que todos, bueno, los que Para que puedan todos votar, acudan a puedan, ella. ajá, Es acuden una a cita votar. textual. La cuestión personal y el acudir, ya va a ser un acudir hasta virtualmente, ¿no? Acude a votar, porque va a votar, pero el va a votar ya no es necesariamente a un sitio físico. Esa es la cuestión. Ahora, estoy muy de acuerdo, la cuestión de la Constitución nos limita, pero también están las leyes electorales. Nada está arriba de la Constitución, eso es bueno. Nada, nada. Bueno, pero las normas y las leyes y las reglamentaciones van permitiendo que se tengan las formas de aplicar el voto. Bueno, Tal entonces, vez constitucionalmente cabría no señalar, podemos votar con un móvil, ¿no? todavía no. Sí, porque yo voté por la Ciudad de México cuando estaba en el extranjero. Me mandaron una hojita, la llenamos. Ah, sí. Pero no con un móvil, Pero ¿sí? no fue con móvil. No, pero sí se pudo. Pero entra dentro de lo que les decía de... Por el cartero. Y luego ya acá llegaron varios. Pero esa es una secundaria, o sea, que dice que los votantes en el extranjero, los votantes. Ah, sí. Aquí está. Sí, esa es la Constitución. Así está. A lo mejor lo que pueden hacer es votar por una ley secundaria de identidades. Exactamente. Entre las normas que lo tienen que contemplar. Eso te lo puedes explicar que hay gente que les he dicho que se fumen ellos. No, cosas así. No, si aunque no lo crean, uno de los grandes problemas de veras de implementar esto y de las grandes limitaciones no está en la tecnología. La tecnología obviamente es uno de los problemas, ¿no? Porque si fuera tan fácil ya se hubiera resuelto, ¿no? Estamos de acuerdo. Pero el otro gran problema que se ha tenido para poder llevar esto a cabo es la cuestión de reglamentación y normatividad. Por eso Sandra tuvo que meterse y clavarse mucho en esta parte. Y exactamente. Y está resuelto, ¿no? Bueno, una última pregunta. ¿Podrías poner una tabla de comparación de ahí? Ajá. Creo que el 7 abarca todo lo que tú quieres hacer, ¿no? Sí. De hecho, dice, lo que tienes que hacer es programar un dispositivo móvil, ¿no? Ajá. ¿Por qué no lo haces? Y lo programas en un dispositivo móvil. O lo implementas en un dispositivo móvil. ¿Qué es lo que iba a hacer? Porque, de hecho, estos tal cual no abarcan un modelo, solo son protocolos, que es lo que hay. O sea, más complejos que son puros protocolos en cuanto a cómo votar. O sea, ellos se limitan a la parte de... pues un protocolo es una serie, ¿no? De líneas que te dicen cómo va a proceder, cómo vas a proceder para llegar a un resultado, ¿no? Ellos, o sea, solamente es como, ¿cómo lo explico? Como general lo que ellos proponen. Tal vez, creo que para mí ¿cómo lo explico? Creo que no sería conveniente agarrar ese y usarlo o modificarlo, porque para empezar son ciertas consideraciones que se tienen que tener al poder, para que se pueda implementar en un dispositivo móvil. Con esto me refiero, por ejemplo, a los algoritmos o el procesamiento que se tiene que hacer en el dispositivo, ¿no? Que en el dispositivo y que, por ejemplo, en un servidor. Entonces, como ellos no contemplan esta parte,
ellos proponen, ya tienen específicamente qué protocolos criptográficos van a seguir. Cuando yo lo leí, yo dije, bueno, es que eso no del todo se puede aplicar a lo que yo quiero hacer. Entonces, de cierta manera sí se tiene que modificar. Y en ciertos aspectos irse por otro camino. En el caso, por ejemplo, yo que lo estoy enfocando a lo que tenemos aquí en México. Parece que se puede... Así es apegado a la ley, pero solamente ellos mencionan eso. O sea, no, ellos no se meten en cuestión de leyes, nada. Solo dicen, esto puede ser apegado a la ley. Pero en cuanto a los procedimientos que se tienen que seguir, las garantías que se tienen que llevar en la cuestión del voto, eso no lo menciona. Y de hecho eso también afecta en el modelo que se propone. O sea, sí impacta en la forma también en la que se va a adaptar el modelo a la arquitectura, todo eso. El tratar de pues hacer que se cumplan los principios básicos del voto. Ellos como que nada más se enfocan a la parte criptográfica, la parte de seguridad. La mayoría de modelos, de protocolos que hay para el voto electrónico, casi todos van enfocados a la parte de criptografía, de seguridad. Y sí mencionan que puede ser adoptado para países y de acuerdo a la normatividad, pero de eso simplemente no tocan absolutamente nada. ¿Y qué algoritmos de criptografía? Bueno, ese del 7, por ejemplo, ese es el más viejito que hay. Entonces, no, la verdad no recuerdo no recuerdo qué algoritmos usan, pero me acuerdo que cuando lo leí, como eso fue lo primero que leí para el estado del arte, dije, bueno, esto realmente hay mejores algoritmos ahora y por eso opté por RSA. El AES, pues, bueno, los dos son muy viejos. Sí. Y por ejemplo, ahora, pero clásicos. Ahora estuve contemplando algunos algoritmos para flujos, pero pues, creo que eso ya es por otra parte. Bueno, tal vez sería trabajo a futuro protocolos para flujos de datos, que tal vez sería mejor. Ahorita me surgió otra pregunta. ¿Podrías regresar al título de la presentación? Sí, al título. ¿Aquí? ¿O cómo? ¿Título de qué? Modelo y arquitectura de votación electrónica móvil. Por siempre nos hablaste de votación electrónica. ¿Cuáles son los requisitos para la votación electrónica? Nunca dijiste cuáles son los requisitos para la votación electrónica móvil. Es que la votación electrónica móvil entra dentro de la votación electrónica, porque en las definiciones de votación electrónica ellos nada más dicen que es aquella que involucra dispositivos electrónicos. No hacen diferencia de si es un celular o es una máquina o una PC, no hacen diferencia. Entonces, de acuerdo a las definiciones que yo encontré, que muchos autores son de aquí en México, los dispositivos móviles entran en la votación electrónica. Son parte de... Digo, porque si revisamos en la página 13, pues ahí dice votación electrónica, entonces eso quiere decir que podemos ir, ¿no?, a una urna electrónica y dejar nuestro voto, ¿no? O sea, sí va acorde con la votación electrónica, ¿sí? Porque podemos ir a una urna electrónica y dejar nuestro voto. Pero si ya lo ponemos ahí, votación electrónica móvil, entonces esa parte no entra ahí. Sí. Bueno. Okay. Bueno, no sé si tengan alguna otra pregunta. De lo que has trabajado hasta la fecha, ¿qué te ha ocupado más investigar y leer, la parte tecnológica o la parte legal?
Las dos. Porque en la parte, por ejemplo, legal, la primera vez que empecé a leer artículos sobre el voto electrónico en cuestiones jurídicas y todo eso que hay muchísimos términos que yo no entendía, ¿no? Y decían, ¿te acuerdas del instituto de no sé qué? O sea, mencionaban un montón de institutos y yo decía, pero para mí solamente había uno, ¿no? El IFE y, no sé, la Constitución. Entonces, en ese aspecto ha sido difícil entender muchos tecnicismos que hay y tratar de organizar resumidamente cómo está organizado todo el proceso, todo lo que llevan las organizaciones desde electorales, políticas, cómo se va llevando el proceso para la votación. Que nosotros ya nada más lo hemos reflejado y votar en un papelito y lo dejamos, pero va mucho, mucho más allá en ese aspecto. Y en la otra parte es los algoritmos criptográficos. O sea, poder primero entenderlos bien para poder implementarlos y más para dispositivos. De hecho, hay algunos con los que todavía tengo un poco de conflicto. Muy bien. ¿Unos comentarios? ¿No? Entonces agradecemos a Sandra su participación. Desde